Cuando Dios crea algo nuevo, lo hace perfecto desde el principio. Pensemos en la creación original. Génesis nos dice, en el principio, todo era bueno en gran manera. Los primeros seres humanos fueron creados puros, sin corrupción. En ese comienzo, Dios declaró y manifestó sus propósitos para toda la creación. Pero con la caída del hombre, la corrupción empezó a extenderse y a dominar todo lo que Dios había hecho. Primero purificó a su líder, Moisés, durante 40 años en el desierto. Durante ese tiempo, como vemos en los libros de Éxodo y Números, todo pecado y toda desobediencia recibían un juicio inmediato y severo de parte de Dios. Fue entonces cuando Israel recibió la ley, la expresión más perfecta de la voluntad de Dios, y la presencia del Señor habitaba visiblemente entre ellos, produciendo un profundo temor reverente. Con el paso del tiempo, sin embargo, el pueblo comenzó a alejarse. A medida que aumentaba la corrupción interna, su testimonio ante las naciones se debilitaba. Al final, Israel terminó en la cautividad babilónica y dejó de ser una nación libre. No debería sorprendernos que Dios haya procedido de la misma manera al fundar la iglesia cristiana. En el principio, en la iglesia original de Jerusalén, Dios estableció el modelo más claro, puro y poderoso de lo que es la iglesia conforme a su voluntad. Los seguidores de Jesús eran de un solo corazón y una sola alma. Compartían sus bienes según la necesidad de cada uno, vivían vidas santas y gozaban del favor del pueblo. Al mismo tiempo, un profundo temor vino sobre todos, y la presencia de Dios creó un ambiente de pureza y temor santo. En aquellos días, Dios obró conversiones extraordinarias, protegió milagrosamente a algunos discípulos de sus perseguidores y concedió valentía sobrenatural hasta la muerte a otros. También sacó a la luz pecados ocultos, castigando con severidad la hipocresía. Así era la iglesia en su estado original, Dios gobernando en medio de su pueblo. Cualquier persona que afirme que la Biblia es la palabra de Dios debería anhelar volver a ese modelo original descrito en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hoy se ha extendido una idea muy diferente, que la Iglesia ha madurado o incluso mejorado con el paso de los siglos. Algunos incluso llegan a describir a la Iglesia primitiva como una etapa infantil e inmadura. Muchas congregaciones actuales practican cosas que no aparecen en la Biblia, e incluso la contradicen, simplemente porque se han convertido en tradiciones aceptadas a lo largo de siglos de historia eclesiástica. Los evangélicos suelen identificar con facilidad los errores de la Iglesia romana, pero al mismo tiempo defienden tradiciones propias que tampoco tienen fundamento bíblico. Por ejemplo, la división denominacional es claramente condenada por la palabra de Dios. La figura del pastor ordenado como la conocemos hoy no existe en el Nuevo Testamento. Jesús prohíbe el uso de títulos especiales, la separación entre clérigos y laicos, y que unos cristianos gobiernen sobre otros. El llamado servicio dominical tampoco aparece en el Nuevo Testamento tal como se practica. Los primeros cristianos se reunían todos los días, mayormente en casas o en lugares públicos, y sus reuniones no giraban en torno a escuchar un sermón, sino a edificarse mutuamente mediante los dones espirituales que Dios había dado a cada uno. Aunque estos temas se relacionan con la estructura externa de la iglesia y no son lo más esencial, revelan un problema mucho más grave. Las iglesias actuales han perdido la sinceridad, la sencillez y la pureza de la iglesia primitiva. Hoy se considera normal que no exista temor de Dios ni un profundo amor fraternal. Parece normal que los cristianos vivan en pecado, que incluso algunos líderes mientan y engañen, y que los miembros sigan a un hombre en lugar de seguir al Señor. La santidad de la iglesia del primer siglo se considera obsoleta, como si perteneciera solo a una supuesta infancia inmadura de la fe. El apóstol Pablo describe lo que debía ser la vida normal de la iglesia. Él afirma que, si un incrédulo entraba a la reunión, lo oculto de su corazón saldría a la luz. Esa persona caería rostro en tierra y reconocería que verdaderamente Dios estaba allí. En la iglesia del primer siglo, esto era algo normal. Hoy, en cambio, parece cumplirse con mayor frecuencia lo que dice el libro de Romanos: el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de ustedes. Muchas personas no quieren saber nada de las iglesias evangélicas porque han sido testigos de engaño, inmoralidad e hipocresía. Han visto una fe que dice, pero no hace.
¿Es este el resultado de 2000 años de supuesta madurez? No, la Iglesia se ha apartado de lo que era en el principio, y la Biblia tiene una palabra clara para eso: apostasía. Es como sacar una fotocopia de un cuadro hermoso, luego una copia de esa copia, y después otra más. Cada nueva copia pierde calidad, nunca mejora. Así ha ocurrido con la Iglesia. Cada generación copia a la anterior y añade ideas humanas, y la corrupción aumenta. Solo cuando la Iglesia vuelve al patrón original puede recuperar su verdadera calidad espiritual. El remedio no consiste en nuevas estrategias evangelísticas, ni en técnicas de liderazgo, ni en campañas publicitarias, ni en una disciplina externa impuesta de manera carnal. El único remedio es volver a lo que era desde el principio. Los primeros convertidos sintieron sus corazones traspasados de dolor porque el Espíritu Santo los había convencido de su pecado. Que el Señor nos conceda hoy ese mismo dolor al darnos cuenta de lo lejos que nos hemos apartado de Él. Busca al Señor, para que Él te convierta en un cristiano verdadero, como lo eran los del principio. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, compártelo y suscríbete para más contenido.